En 1999, con las precuelas de Star Wars a punto de estrenarse en cines y potenciando la venta del merchandising del universo expandido, Dark Horse apuntó sus esfuerzos en 2 series de cómics pensadas para ser publicadas de forma regular, una serie simplemente llamada Star Wars, aunque posteriormente cambiaría su nombre a Star Wars República, hemos hablado mucho de ella, y una serie de antologías que contendría pequeñas historias de diferentes autores y artistas, separadas espacial y temporalmente en todo el universo conocido de la saga, y que sería llamada Star Wars Tales, o en español, Star Wars Relatos. Las entregas de esta serie se publicarían con diferencia de 2 a 4 meses, a lo largo de los 6 años en que se estrenaría la trilogía de precuelas, llegando a alcanzar un total de 24 números, cada uno conteniendo un número variado de historias cortas, entre 3 y 6, aunque algunos casos excepcionales, donde serían aún más, siempre contenidas en las aproximadamente 60 páginas de cada número, vaya que no eran cómics precisamente cortos. En cuanto a las historias que se contaban aquí, estas eran bastante diferentes entre sí, desde relatos enteramente cómicos que no se tomaban en serio a sí mismos, como historias bastante centradas que trataban de explicar algún evento que estaba sin explorar en la saga. Por eso mismo, no es de extrañar que en la misma serie podamos tener, digamos, las aventuras de un droide con alto contenido de midichlorianos en el aceite y por lo mismo poderes de la fuerza, como una historia donde un joven Mace Windu aprende a ser mejor caballero Jedi, consiguiendo en el proceso un cristal especial para su sable de luz, algo de lo que realmente nunca tuvimos una explicación en otro lado. Tanta variedad de historias surge a raíz de la libertad que se dio a los diferentes escritores y artistas invitados para plasmar su propia visión del universo de Star Wars. Algunos de estos talentos eran personalidades que ya habían trabajado en la saga, como Timothy Zahn o Killian Plunkett. Otros llegarían para quedarse en los años siguientes, como John Ostrander o Lucas Maragón, pero muchos serían casos de estrellas invitadas del mundo del cómic que solo pasaron para dejar su pequeña huella en Star Wars una vez. Siendo esto una de las cosas que más me gusta de esta serie, pues siempre ando diciendo que me gustaría ver Star Wars desde otro punto de vista de otros creadores, pues aquí tengo esto precisamente. Por desgracia, la misma libertad que se tiene para contar historias hace que las mismas difícilmente puedan estar dentro de la continuidad de Star Wars. Difícil, no imposible, lo dejo claro. Digamos que la idea inicial era que las historias no tuvieran que respetar nada establecido, pero desde muy temprano en las publicaciones nos topamos con trabajos bastante comprometidos a desarrollarse en la misma línea de tiempo, no solo de las películas, sino también considerando novelas, cómics y hasta videojuegos, por lo que algunas historias incluso llegaron a ser mencionadas en la nueva cronología esencial del 2005 u otros medios parecidos, formalizándolas como parte de la historia de Star Wars. En pocas palabras, si los relatos no contradecían nada, y mejor aún dan explicación a sucesos que no se vieron en otros medios, se podían considerar para ser parte de la continuidad. En mi opinión es como se debería de manejar siempre todas las historias existentes de la saga. Así que bien, esto fue Star Wars Relatos. No hay mucho más que decir al respecto, de forma general, sino que tocaría hablar de las historias una por una para revisarlas. Y pues son más de 120, nos llevaría todo un año. Lo que sí puedo hacer es hablarles de mis 10 relatos favoritos de esta serie, los que yo considero los mejores, ya sea por su historia, su originalidad o sus ilustraciones, ya que a fin de cuentas esto es un cómic. Pero por favor, no vean la siguiente lista como un top, ya que aunque sí seleccioné los relatos que más me gustan, fue también con la variedad en mente. Y es difícil poner a competir una historia cómica con otra de tono serio, pues cada una puede ser lo mejor en lo que está contando. Así que no, serán los 10 mejores relatos en orden de fecha de publicación para evitarnos problemas. Sin más contratiempos, comenzamos. Darth Vader, Extinción. Extinción fue la carta fuerte con la que comenzó la serie de relatos en 1999. Tan seguro estaba Dark Horse que la necesitaba para hacer atractivo el cómic a nuevos lectores, que dividió la historia en los primeros 2 tomos. Porque así me dan 2 cheques. Fue escrita por Ron Marz,
famoso por sus historias crossover entre DC y Marvel Comics, a lo que le serviría para escribir esta historia, ya verán por qué, y dibujado por el artista italiano Claudio Castellini. La historia cuenta cómo Darth Vader recibe información del paradero de una Jedi sobreviviente, a la que es enviado a eliminar poco antes de los eventos del episodio 4. La Jedi en cuestión es Anya Kuro, que ya había aparecido 30 años más joven en la serie de cómics República, previo a los eventos del episodio 1. Mejor aún, quien encuentra la ubicación de la Jedi es la mano del emperador, una jovencísima Mara Jade, orquestando con todo esto una historia que unifica diferentes elementos de Star Wars. Cómics inspirados en las precuelas, la trilogía original y novelas del universo expandido, todo perfectamente integrado gracias al talento de Ron Marz. Por eso les dije que su experiencia sería útil. Vader cazando sobrevivientes de la Orden 66 no es nada original hoy en día, pero en 1999, cuando apareció el primer tomo de relatos, era una novedad de la que seguramente otros escritores tomaron nota para futuras referencias. Empezamos bien. Pacto con un demonio. Pacto con un demonio marcaría el debut del contrabandista, apostador, estafador y sinvergüenza Bill McGrath, quien eventualmente acompañaría en la mayoría de sus aventuras al Jedi Quinlan Vos. Este relato fue escrito por John Ostrander y dibujado por Jan Dursena, para luego convertirse en un dúo bastante conocido en los cómics de Star Wars, trabajando juntos en las series República, Jedi, Legado y Amanecer de los Jedi. El debut de Bill McGrath contaría una pequeña aventura donde es contratado para salvar a la heredera de un planeta en guerra civil, misión que cumple valiéndose de artimañas, como traicionar a sus aliados y ganarse la confianza de los enemigos, para luego traicionarlos a ellos también, ganando de paso aún más dinero por la misión, algo que se repetiría con ligeras variantes, más o menos exitosas, en otras apariciones del personaje. Brillante historia, y más que eso, Bill McGrath es una verdadera maravilla que resalta como una luz de originalidad, naciendo en una época en la que casi todos escribían historias de Jedi. Ha nacido una estrella de la muerte. Esta es una historia enteramente cómica, sorprendentemente graciosa a pesar de haber sido el primer trabajo formal del escritor Kevin Rubio. Antes de esto solo había creado el fanfilm Troops, y fue dibujado por el artista Lucas Maragón, que posteriormente ilustraría historias de Star Wars escritas por Rubio, como el cómic Tak y Bing. La historia cuenta la presentación del proyecto Estrella de la Muerte ante el emperador Palpatine, con todas las situaciones hilarantes que eso puede implicar, como burlarse de que no tiene barandillas en sus pozos sin fondo. Aunque particularmente lo que siempre me llamó más la atención es lo mucho que el escritor parece conocer el universo expandido, lo que aumenta las posibilidades para la comedia. No me quiero expandir mucho en esto, creo que Sombra del Imperio ya le dedico un video completo una vez. Solo confirmo que esta es posiblemente una de las mejores parodias cómicas que tiene la saga. Siguiente. Ráfaga de arena. Este posiblemente es el puesto más gratuito de la lista, ya que la historia es bastante simple y se limita a un enfrentamiento rápido. Algo esperable ya que fue dibujada y también escrita por el artista Gillian Plunkett, quien llegaría a ser artista conceptual de la serie The Clone Wars y director de arte de Star Wars Rebels. El relato de Plunkett cuenta cómo tras los eventos de la segunda misión del videojuego Dark Forces, uno de los Dark Troopers que destruyó la base rebelde que vemos en el videojuego, persiguió a los supervivientes en una de sus naves de evacuación, eliminando a la tripulación y estrellándose en Tatooine, donde terminaría enfrentándose a Geese y Spiker, dos de los matones motociclistas de Jabba the Hutt, que vimos en el cómic Sombras del Imperio, también dibujado por Plunkett. Encantadora en su simpleza, esta es de las historias que valoro mucho porque hace sentir el universo expandido realmente conectado, donde personajes hasta ahora exclusivos de cómics enfrentan un villano que en ese momento era exclusivo de un videojuego y para colmo en la arena de Bundaib. Muy genial todo. Relato de Yaddle, la que está debajo.
Jajaja, está debajo porque es pequeña. O sea, siempre está debajo de todos. Vaya, también quieres contar chistes ahora. Ok, perdón. Yaddle es un personaje poco explotado en Star Wars. Raro, considerando que es el único otro miembro de la especie de Yoda que vemos en las películas. Actualmente sabemos más de Grogu que de ella. Por eso agradezco que en Relatos se tomara la molestia de contar una historia sobre este personaje, haciéndola de paso bastante diferente a Yoda para que tenga su propia identidad. Escrita por el ilustrador Dean Motter, más conocido por sus portadas de álbumes de música antes que por escribir historias, y dibujado por Jesús Sainz, quien tuvo una larga trayectoria en DC Comics. Ambos trabajaron juntos para contar un relato que recorre parte de la vida de Yaddle, desde sus orígenes como Padawan, pasando por su terrible destino cuando es aprisionada en un planeta hostil durante un siglo, mientras la Orden Jedi la daba por muerta. Siendo finalmente liberada y demostrando que aún seguía los ideales de la Orden, pudo salvar al planeta que la había hecho prisionera, ganándose el rango de caballero y automáticamente el de maestro, al ser incluida en el Consejo Jedi gracias a sus hazañas. Como dije, una historia que nada tiene que ver con Yoda, quizás algo que fue solicitado por Lucasfilm, no podría saberlo, y que aprovecha las pocas características que tenemos de la especie de los personajes, como que son capaces de vivir mucho tiempo. Y aunque parezca difícil de creer, la historia llegaría a estar dentro de la continuidad, luego de que se hace referencia a la misma en varias novelas de Star Wars como Velo de Traiciones. Fortuna, destino y la vida natural del Sarlacc. Un relato que está aquí gracias casi por completo a su aspecto visual, escrita por Mark Schultz, creador de Xenozoid Tales, y dibujada por Kelly Strom, un ilustrador de libros infantiles. Nos muestran las muchas etapas que comprende el ciclo de vida de la criatura Sarlacc de Tatooine, iniciando cuando es una espora, luego una planta, pasando por varios tipos de etapas parasitarias, y terminando como la criatura que vemos en el episodio 6. Todo hermosamente ilustrado con muchos detalles, como si se tratara de un libro de biología o de estudio animal, uno de los buenos. ¡Buenas, no de leprosos! Muy lindo todo, aunque es algo curioso que da a entender que la criatura que vemos en el regreso del Jedi tiene poco tiempo de vida, cuando otras fuentes dicen que tiene cientos de años. Diría que algunas libertades se tomaron aquí. Número 7. Trooper. Trooper es un relato que sigue a un soldado de asalto que está por abordar el Tantive 4 en lo que sería su propia perspectiva imperial de la secuencia inicial de Una Nueva Esperanza. Mientras esto ocurre, el personaje recuerda los aspectos de su vida que lo llevaron hasta ese punto, desde su reclutamiento forzado hasta una serie de horrores que tuvo que presenciar y otros de los que formó parte. Fue escrita por Garth Ennis, quien luego sería famoso por estar a cargo 10 años de los cómics de The Punisher y por ser el creador del cómic The Boys, cuyo spin-off es dibujado por la misma persona que lo acompaña dibujando Trooper, John McCrea. Lo que nos da una idea del tipo de historia que es esta, un relato cruel, violento y desagradable de la vida de los Stormtroopers, mostrando a los desafortunados soldados como víctimas de una maquinaria de guerra que los esclaviza hasta su muerte, haciendo que entreguen su vida por una causa vacía o incluso convirtiéndolos en monstruos. El tono de la historia es tan crudo que, a pesar de su final aparentemente esperanzador, Leland Chee se aseguró de señalar en su Facebook que la historia era intencionalmente fuera de la continuidad. Todo esto nunca pasó, caballeros. Porque la fuerza nos libre que el Imperio sea representado como algo malo. Número 8. Los diarios de la princesa Leia. Un relato que narra la vida de la princesa Leia desde que es una niña pequeña hasta poco antes de los eventos del episodio 4. Todo registrado en los diarios que lleva a lo largo de su juventud. Fue escrito por Jason Hall, conocido por la novela gráfica Pistol Whip, y dibujado por el artista Chris Bluner, en lo que sería su segunda participación en Star Wars Relatos. La primera sería Lady Luck, que no es una mala historia, pero no está entre mis favoritas, así es esto.
Siendo publicada a inicios del 2003, los diarios de la princesa toman algunas libertades que luego serían contradichas por las precuelas, como la mención de que Bail Organa fue padre soltero, algo que sabemos que no fue así. Mas sin embargo, no impidió que por muchos años fuera la versión más completa de la vida de la princesa Leia, y por lo tanto considerada, con los reparos antes mencionados, dentro de la cronología de Star Wars. Es interesante ver cómo pequeños momentos claves de la niñez de la princesa presagian su destino, como ocurre con su carácter rebelde o su gusto por los granujas. Una genialidad que te hace conectar con Leia mucho más que la novela de Claudia Gray y en mucho menos tiempo. Número 9. El Sith en la sombra. Esta es la historia de un Padawan de Mace Windu que es llevado a un planeta donde los nativos adoraban a los Sith, todo en propósito del entrenamiento del estudiante. Fue escrita por el autor de libros, guionista, comediante, actor de voz, presentador de televisión, celebridad de Jeopardy y comentarista de radio, no estoy inventando nada, Bob Harris. Y dibujado por Jerome Opeña, en su primer trabajo dibujando las páginas de un cómic. A pesar de la evidente falta de experiencia de ambos señores, el resultado es una historia bastante intrigante en la que un joven protagonista debe hacer frente a una de las pruebas más famosas para convertirse en caballero Jedi, la prueba del espíritu. La prueba del espíritu. Enfrentar al espejo. Para dicha prueba, Mace Windu lo lleva a un antiguo templo Sith para que busque a un enemigo que se encontraba allí. El enemigo resulta no ser nadie más que la paranoia del propio Padawan, demostrando que no estaba listo para convertirse en caballero Jedi, y encarando su fracaso. Brillante. El aprendiz. El aprendiz es otra historia que toca el tema de los Sith, escrita por el desconocido Mike Denning, según lo que investigué es el programador de la aplicación de Dark Horse para celular, e ilustrada por el entonces novato David Nakayama. Nos cuenta una historia que retrata las formas de los Lord Sith en los tiempos previos a la regla de 2, pero donde ya se manifestaban esas tendencias duales y las traiciones que se dan entre ellos para conseguir aprendices más poderosos. El relato sigue a un señor oscuro llamado simplemente Finn, qué detallito, quien junto con su aprendiz trata de salir de un planeta en el que han provocado una explosión por motivos desconocidos. En el camino, el aprendiz se encuentra con una esclava sensible a la fuerza a la que salva, a pesar de la reprimenda de su maestro, solo para que en el momento en el que Finn decida que ya tiene un aprendiz y no puede llevar más personas consigo, este termine por ser traicionado por la esclava que acaba de salvar, tomando su lugar al lado del Lord Sith como su nueva aprendiz. Simple y genial. Número 11. Sí, dije que serían 10, pero mentí. No pude escoger solo 10, serán 12, lo siento. Sombra y Luz es una de las historias que me gustan porque tratan de conciliar dos épocas de Star Wars muy cercanas entre sí, pero artísticamente muy diferentes en representación. Los tiempos de la guerra Sith de Exar Kun y los de la guerra civil Jedi que vemos en KOTOR. Fue escrito por Joshua Ortega, guionista del videojuego Gears of War 2 y el cómic de la misma saga, y dibujado por Dustin Weaver, un artista regular en la serie de cómics KOTOR. Su relato sigue la historia de 3 caballeros Jedi en un periodo conocido como la Gran Cacería, donde se trataba de encontrar y destruir a todas las creaciones oscuras que Exar Kun había dejado después de la guerra Sith. Cerca del final de dicha cacería, el trío de Jedi sigue la señal de las criaturas hasta Corriban, donde son presas de diferentes tentaciones y terminan por ser destruidos uno a uno, dejando con vida a las criaturas, los Tarantetex, que serían luego enemigos en el videojuego KOTOR, que transcurre después del cómic. En general se hace un buen trabajo para tratar de mostrar que la guerra iniciada por Exar Kun sí tuvo consecuencias en la galaxia, y no solo en la cabeza de los maestros Jedi, que sí también tiene su gracia. Que los Jedi tengan una visión del futuro mostrando la llegada de Revan es bastante bueno, pero incluir en la historia a Duron Keldroma como el primo poco famoso de Yuli Keldroma es un acierto aún más genial.
No visto, no escuchado. Y para terminar tenemos esta pequeñísima historia, solo tiene 6 páginas, escrita por el desarrollador de videojuegos y líder diseñador de Knights of the Republic 2, Chris Avellone, e ilustrada también por Dustin Weaver, igual que la historia anterior. Totalmente en blanco y negro, el relato nos muestra la destrucción del planeta Qatar por el poder del lado oscuro del Lord Sith Darth Nihilus, que absorbe todas las formas de vida de ese planeta. Todo desde el punto de vista de la Miraluka Visasmar, que llegaría a convertirse en aprendiz de Nihilus. La gracia de esta historia es que por primera vez somos testigos del tremendo poder del Señor del Hambre, algo que en el videojuego se llega a insinuar pero nunca termina por ser demostrado. Por lo que digamos que Avellone encontró la forma de corregir un defecto de su juego, luego de lanzarlo al mercado. Bien jugado, señor. Y listo, señores, esas fueron mis 12, no 10, historias favoritas de Star Wars Tales. Supongo que si han leído la serie, en algunos casos coincidiré con ustedes, pero en otros me dirán cosas como no, Feanor, te faltó la historia de Jar Jar Binks. Estoy seguro que sí, amigos. Si ese es el caso, siéntanse libres de escribir sus sugerencias en la caja de comentarios. Quién sabe, luego quizás me convenzan de tener otro favorito. Y pues ya tocaba tener otro video más o menos corto, ¿no creen? Porque la verdad me gusta hacer holocrones, pero hay que hacer mucha investigación entre uno y otro, para que no decepcionen, así son las cosas. Por ahora simplemente es todo, me despido, amigos, y nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces,